El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. A primera hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, estamos en vivo a las 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias a quienes ya se suman a la señal de los contertulios a través del Facebook Live. Mucha interacción ya a esta hora de la mañana. Tenemos muchos oyentes y televidentes conectados a la transmisión del Facebook y también quienes nos escuchan a través de nuestra señal abierta. Estamos igualmente en www.radiomajestad.com y nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y la provincia de Manabí. Contertulio, ¿cómo le va? A todos ellos, muy buenos días. Recomendación a esta hora, tomarse un café buen día. Cafecito buen día. Sí. Bien cargado, muy caliente. Bien cargado, pero de café, ¿eh? Para cargar energías para el resto de la jornada, que va a ser bastante larga, aparentemente, porque, contrario a lo que se pensaba, que sería este miércoles 18, como lo habían anunciado de forma anticipada, la Asamblea Nacional va a tratar hoy en horas de la tarde y noche, probablemente, finalmente, de votar este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Veamos qué es lo que ocurre con Tertulio. Sí, Por eso claro. Vine de verde hoy. estoy con ustedes. Sí, por los derechos, sobre todo de esas 28.500 niñas y adolescentes que en los últimos 7 años fueron víctimas de violencia sexual. Y muchas de ellas resultaron embarazadas por efecto de los ataques sexuales. Creo que es una responsabilidad del legislativo con ellas más que todo. Ojalá los legisladores finalmente hoy dejen de lado sus dogmas, sus convicciones religiosas y piensen un poquito más en lo que hay fuera de ese metro cuadrado en el que solemos vivir y a veces ubicarnos los seres humanos. Los legisladores sin duda están en una posición de privilegio por sobre el resto de ciudadanos del país. Son 137 asambleístas que tienen hoy que tomar una decisión profundamente importante, insisto, comprometidos con la progresividad de los derechos, sobre todo de las mujeres, que sean ellas quienes decidan finalmente qué hacer en caso o en los 4 casos que nos plantea la reforma para justificar un aborto, no como alguien decía ayer, desinformando, mal informando, desorientando, que las mujeres con un simple testimonio van a poder someterse a un aborto. Eso es falso. Creo que ese es uno de los temas que se ha mencionado mucho, que también ha sido materia de entrevistas que hemos tenido en esta mesa. Hay 4 causales Claro. por las cuales la reforma plantea que una mujer pueda someterse a un aborto. Recuérdele a la audiencia. Claro que sí, el aborto por violación, el aborto por incesto, por inseminación artificial, y se me escapa el cuarto motivo, pero son 4 los que plantea. No es que la mujer mañana va a una consulta médica a decir, ¿saben qué? Fui víctima de una violación sin un reporte médico legal y va a someterse al procedimiento. O sea, creo que hay que ser un poco más responsables con respecto al manejo de la información, sobre todo en el caso de los legisladores y también en el caso del periodismo. O sea, ayer veía cosas en redes sociales que realmente me generaba una profunda preocupación porque es un tema que se viene debatiendo por casi 2 años con Tertulio. Han sido varias sesiones, tanto del primer periodo legislativo como de este, en donde la Comisión de Justicia ha recibido a varios actores de la sociedad para que ellos entreguen sus aportes, incluso desde el punto de vista científico. Sí, por supuesto. Y hoy pretender decir que no se ha debatido lo suficiente me parece que es una irresponsabilidad. Así que... ¿Cuánto es debatir suficiente? Creo que esta es una discusión que también debe invitarnos a la reflexión. ¿Qué es debatir suficiente? ¿Qué significa en términos de tiempo, en términos de contenido, en términos de aportes? Yo sí siento que este tema ha merecido un amplísimo debate nacional, que además, con base en ese debate, uno se da cuenta de las profundas convicciones que tiene un segmento de nuestra sociedad y el otro que está más bien
cercano a considerar a este como un tema de análisis relacionado con los derechos de las mujeres. No se trata, y creo que esto es importante, amables televidentes y oyentes, no se trata de legalizar el aborto. Yo creo que esto es absolutamente claro. Hay que ser muy frontales y muy directos. No se trata de que la mujer en el Ecuador podrá abortar cuando quiera y bajo cualquier condición. Así no funciona la cosa en el Ecuador. No funciona hoy así y no funcionará cuando se apruebe, si es que ese es el caso, si es que así lo disponen los legisladores y si es que luego cuenta con el ejecútese del presidente Lenín Moreno. No se trata de dar vía libre para que la mujer pueda abortar per se. Ese no es el punto. Como ayer bien se ha planteado en estos micrófonos, igualmente en las redes sociales, utilicemos bien los términos y partamos justamente de aquello. Es la despenalización del aborto por violación. Si mañana o pasado una mujer resulta que es violada y fruto de esa violación, bajo cualquier condición que se puede dar esa violación. Señores, no maticemos el tema. Violación es violación. Sea por parte de un hombre, sea por parte de un grupo de hombres, violación es violación. No pretendan matizar el tema, porque eso también forma parte del debate y a veces la carencia, la ausencia de argumentos de determinados sectores que se quedan simplemente a la periferia y no van a la razón de fondo. Es una violación. Una mujer que fruto de una violación queda embarazada y si decide abortar, no tendrá que responder penalmente por esa decisión, que para algunos significaría matar una vida, que sobre eso también hay un debate, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida? La vida empieza desde la misma concepción, la vida empieza cuando nace la criatura. Pero una vida producto de qué? Exacto. ¿O resultado de qué? El tema es complejo. ¿Cómo le vas a obligar es muy complejo. Yo sí creo en el tema de que existe una revictimización. A una niña que además tú le estás truncando su niñez, su desarrollo incluso físico. No hablemos ni siquiera ya del tema de los estudios ni nada por el estilo, porque llevar adelante un embarazo es una cuestión compleja. Pero a una niña someterle además al proceso del embarazo y a tener que criar una vida, me parece que es someterle a un proceso de revictimización. Decíamos, las 4 causales son violación, incesto, malformación e inseminación no consentida. Veamos qué es lo que va a ocurrir hoy con Tertulio. Yo tengo mis severas dudas. Va a haber vigilia de lado y lado además, ¿no? Ojalá no existan desmanes, ni enfrentamientos, ni situaciones que se salgan de control. De lado y lado. De lado y lado, ojalá las posturas, las manifestaciones, las posiciones que adopten sean más bien civilizadas y dentro de lo que cabe, ¿no? Que sean con altura. Obviamente, por lo delicado del tema, sabemos y entendemos que hay muchísima expectativa y hay gente que le mete muchísima pasión también a estos asuntos, pero se apasiona con esto, ¿no? De verdad que ojalá y no vaya más allá del tema, ¿no? De una simple manifestación de lado y lado. Sí, sin duda. Porque se han convocado a estar afuera de la Asamblea Nacional, ¿no? Los sí, pro y los... Sí, que... Los pro aborto y los pro vida. Claro, que la fuerza pública además coordine de manera adecuada. Creo que cada sector tiene el derecho a expresarse. Garantizar la libre expresión, pero que la fuerza pública igualmente pueda garantizar seguridad en los exteriores de la Asamblea Nacional. Si se permite el ingreso a la zona de barras altas, que eso también merezca el resguardo por parte de la escolta legislativa. Es un momento complejo, es un momento clave, el que se va a vivir hoy con base en este proyecto de reformas, cuyo debate a nivel público se ha concentrado en el tema de la despenalización del aborto por violación, pero tiene una multiplicidad de temas que también son polémicos y sobre los cuales ya habrá tiempo para comentarlos. Más adelante estará con nosotros Gustavo Chiriboga para justamente generar con él algunas explicaciones sobre el contenido de este proyecto. Ese es un tema que queremos comentar y que forma parte, digamos, de la expectativa de lo que tendremos hoy a nivel político, a nivel público en el Ecuador, particularmente en la Asamblea Nacional. Miremos hacia lo que pasó el día de ayer, porque el Ecuador ayer amaneció con una noticia que ha generado mucha preocupación, una noticia sobre la cual evidentemente se demandan respuestas efectivas por parte de las autoridades, por parte del Estado ecuatoriano, que al final del día es el Estado el encargado de garantizar que se precautelen
los datos personales de los ciudadanos. Di lectura a una nota de Diario El Comercio respecto de la manera como ayer se difundió esta noticia. Por cierto, esta noticia no se difunde en el Ecuador. Los ecuatorianos ayer, 16 de septiembre, nos enteramos de la filtración de nuestros datos personales. Creo que de casi todos los ecuatorianos, se habla de más de 20 millones de personas, incluyendo fallecidos, es decir, todos los ecuatorianos vivos, más un número que no conozco de personas fallecidas. Esta noticia fue difundida por el diario internacional BBC Mundo, en su versión en inglés, ¿no? Fue difundida y luego comenzó a tener una gran viralidad, hasta que finalmente hubo muy temprano un primer pronunciamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno, luego un pronunciamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones, y en horas de la tarde, al final de la tarde, un anuncio por parte del Ministerio de Gobierno en el sentido de que una persona había sido detenida para investigaciones porque sería la cabeza de la empresa que supuestamente se habría apropiado de datos de los ciudadanos. Este no es un tema menor, amigos, amigas, es un tema extremadamente grave, extremadamente grave. Los datos personales de los ciudadanos habrían sido, no sabemos, filtrados, vendidos, comercializados. Aquí se ha descartado el tema del hackeo, se ha descartado el tema de un ciberataque. Se entiende que alguien tuvo acceso a esos datos personales y alguien entregó esos datos personales a otra persona o a una empresa. Sí, a un servidor que tiene su estadía en Miami. Pero yo ahí manejaría con mucha más... Con mucho más tino y con más pinzas esta información, contertulio, porque me parece que nos estamos escandalizando hoy como que si esto no hubiera sucedido nunca en la historia del país. Y solo les voy a recordar 2 episodios. Y que son recientes, no son episodios de hace 40 años, son episodios medio recientes. Uno que ocurrió en este gobierno y otro que ocurrió en el gobierno pasado. El más reciente, el del caso GEA, donde entidades bancarias, utilizando de igual manera datos de los clientes del sistema financiero del Ecuador, sin contar con una autorización ni verbal ni escrita, empezaron a descontar rubros por un supuesto seguro de las cuentas bancarias de los cuentavientes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso si es que no cuentas tú con una base de datos? ¿Cómo se accede a esa información? ¿No? Hubo acceso a una base de datos. Entonces, lo de Novestrat no es nuevo. Y el otro caso ocurrió en 2012, cuando una marea de denuncias por falsificación de firmas empañó el proceso preelectoral de 2013. Hubo una investigación por parte de la Fiscalía sobre qué fue lo que ocurrió y por qué se registraron tantas y tantas denuncias y evidencias de la utilización de firmas y de rúbricas de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos para la inscripción de organizaciones políticas en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Ahí también la Fiscalía descubrió y denunció que las organizaciones políticas habían accedido a la compra de bases de datos. Entonces, esto no es nuevo. No es nuevo. El un episodio 2012, el otro episodio 2019. Por lo que tú citabas hace un momento, ¿no? El hecho de que esto se está descartando que hubo un hackeo, una filtración. O sea, lo ha dicho ayer el ministro de Telecomunicaciones, ¿no? Que no hubo hackeo y que no hubo ciberataque. Entonces, lo que está ocurriendo en este país es que hay gente que tiene acceso a la base de datos de instituciones como el Registro Civil, como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, como de la Agencia Nacional de Tránsito, porque también tengo entendido que se filtraron datos, información de matrículas vehiculares, de documentos de licencias y cosas por el estilo. Entonces, hay gente y hay, me imagino yo, organizaciones o empresas, como quiera que se pueda llamar a esto de Novestrat, que se están dedicando a comercializar con esas bases de datos.
yo no sé a ti, pero a mí por lo menos unas 3 o 4 veces me llaman de telefónicas, de bancos, de tarjetas de crédito y hasta de hoteles en la playa para ofrecerte membresías. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa todos los días y yo no tengo la paciencia como para estar en eso y cierro el teléfono. Pero todos los días pasa eso. ¿De dónde sacan tu número de teléfono, tu nombre completo, tu número de cédula? Eso pasa. Entonces, a mí sí me sorprende en realidad que nos haya agarrado, digamos, como asombrados por la noticia de ayer. Y más todavía, por un par de datos adicionales, ¿no? Según lo que decían las autoridades de ayer, el 11 de septiembre se habría emitido una alerta de seguridad de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y al Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del Ecuador sobre la novedad. En ese sentido, se aplicaron los protocolos del caso para que esa información, que posiblemente sea sensible y esté en un portal privado de Estados Unidos, pueda ser bloqueada en la nube. ¿Cómo es que las autoridades supieron de esto el 11 de septiembre y recién ayer el país se entera a través de publicaciones de medios internacionales? Por un lado. Por otro, ¿es coincidencia que ocurra esto y que el gobierno anuncie el envío a la Asamblea Nacional de una ley de protección de datos? No, está claro que dicen que el anuncio es una derivación de lo de ayer, ¿no? No, pero dicen que, a ver, si tú lees la nota con Tertulio, dice: después de lo acontecido, las autoridades adelantaron que en un máximo de 72 horas se entregará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre protección de datos civiles que se ha desarrollado durante 8 meses. O sea, yo no tenía ya venían idea. trabajando sobre esto y recién hoy, a manera como de coincidencia, por lo sucedido, es que van a enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de protección de datos. No sabemos, ¿no? Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, que hubo gente que ayer empezó a... Estamos fuera de Facebook. Sí, por favor, pongámonos pilas, sí. Otra cosa que me llamó la atención ayer con Tertulio y que mucha gente empezó a comentar sobre aquello, incluso antes, de manera anticipada, cuál iba a ser la respuesta de las autoridades del gobierno, y mucha gente creo que atinó, ¿no? Hagamos un ejercicio de cómo la sociedad ecuatoriana evalúa, analiza, lee este tipo de situaciones. Después de lo de 2012, después del escándalo de las firmas, resulta que hubo gente que apareció repentinamente afiliado a una organización política, a un movimiento o a algún partido político. Creo que el contertulio fue uno de los que apareció como adherente de una organización política. ¿Qué se hizo frente a ese tema? ¿Cómo se procesó ese tema? ¿Qué sanciones se generaron en función o con base en ese hecho que fue un hecho comprobado? La Fiscalía hizo lo que tenía que hacer. Hay personas sancionadas, hubo personas detenidas, hubo personas investigadas. ¿Cómo se garantizó la seguridad de los ecuatorianos que eventualmente pudieron haber sido parte o pudieron haber constado en el registro electoral de aquella época? Pregunto, 2012, hace 7 años ocurrió ese escándalo, que fue materia de análisis en el Consejo Nacional Electoral, que, si mal no recuerdo, con Tertulio estaba liderado en ese momento por Domingo Paredes. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿realmente la sociedad se escandalizó sobre este tema o fue un solo hervor, flor de un día y luego nos olvidamos? 1. 2. Tú mencionaste el caso GEA. Lo mencionamos, nos indignamos, nos molestamos, que supuestamente iba a comenzar una investigación, que había que proteger los datos de los ecuatorianos. ¿Qué se hizo después de eso? ¿Qué se hizo después de eso? O sea, estamos hablando de episodios de 2012 y 2019. Y recién hoy se anuncia que desde hace meses, supuestamente, se ha estado trabajando en un proyecto de ley de protección de datos, del cual en lo personal no he tenido conocimiento. Yo no sé si tú sabías algo, tenías algún tipo de detalle. ¿De qué cosa? De que estén trabajando en un proyecto de ley de datos, de protección de datos, que ha trabajado desde hace 8 meses. No tenía idea.
No hubo ningún anuncio, no sé si esto se socializó, no sé si No, por eso yo te participaron mencionaba, con- no sé si es coincidencia. Yo no o- sé, no sé. O sea, realmente no lo sé, no lo sé. Estamos en una nueva transmisión, ¿no? Ajá. ¿O es la misma transmisión? No, una nueva transmisión. Estamos en una nueva transmisión en el Facebook Live. Lamentablemente ahí tuvimos un problema técnico. Se nos fue el video, estábamos con el audio, pero ya estamos nuevamente audio y video para seguir en esta charla, en esta plática aquí en el programa. Entonces, yo te mencionaba estos dos casos anteriores, por eso es que no me llama la atención, digamos, lo que ha sucedido. Que preocupa, sí preocupa, que parecería que es grave porque incluso tengo entendido, hay acceso a información de menores de edad, de niñas, de niños, en este registro de datos. Pero había un detalle adicional que yo te mencionaba y es, nuevamente volvemos a ese discurso de echarle la culpa al gobierno anterior, ¿no? Lo primero que hizo el señor Michelena ayer en la rueda de prensa fue decir que las personas que están involucradas en este tema y que son o serían los representantes de la empresa Novestrat habrían tenido paso por el gobierno anterior en diversas áreas o instituciones públicas. Me parece a mí que ese tema se lo sigue manejando muy a la ligera. Hay casos y casos. Yo esperaría más bien que exista un pronunciamiento de las autoridades que se encarguen de investigar el tema a profundidad antes de emitir juicios de valor de manera anticipada. Pero como a eso hemos venido acostumbrándonos en los últimos meses, digo, ya a ratos, y yo te mencionaba a ti el otro día el pasaje de Juanito y el Lobo, el valor de la palabra se va perdiendo. Y hay gente que empieza a dudar, gente que incluso coincidía con eso de achacarle todas las culpas y los males de este país al correísmo, ya veo yo que empieza a pronunciarse, digamos, de manera más crítica, ¿no? A cualquier problema, a cualquier vicisitud que enfrente este país, empezar a echarle la culpa al gobierno anterior. He visto gente en redes sociales que no comulga, ni comulgó jamás, ni comulgará jamás con Correa, ser crítica de este pronunciamiento que han dado las autoridades del día de ayer. Y digo, de alguna manera me parece que es lo que corresponde, porque vamos volviéndonos más críticos, ¿no? Un poquito más críticos, porque empezamos a ser como demasiado pasivos, demasiado indulgentes con respecto de lo que estaba pasando con este gobierno. Y me parece que ya vamos nuevamente retomando la criticidad. Y eso me parece que está bien. No, está bien retomar la criticidad porque, mira, yo recibo un mensaje acá con el cual comulgo plenamente. Ayer, por ejemplo, las autoridades hablaron de que los datos fueron sustraídos, pero están seguros. O sea, no entiendo. Perdóneme, no comprendo. Y pido que se entienda el sentido de la crítica que generamos, que genera en lo particular sobre este tema. Si los datos fueron sustraídos, si fueron robados, señores, no están protegidos los datos de los ecuatorianos. Por favor. O sea, no tiene sentido que nos digan que los datos están protegidos, que los datos están seguros, pero resulta que fueron sustraídos. Luego, no entiendo cómo. Los datos fueron sustraídos, pero no hubo hackeo ni hubo ciberataque. Los datos no fueron robados, los datos fueron entregados. Si fueron robados, yo creo que la versión de la autoridad tiene que ser mucho más contundente, tiene que ser mucho más explicativa. Y con base en evidencias. O sea, yo sí planteo que cuando las autoridades hagan una declaración sobre temas tan complejos como estos, vaya esa declaración acompañada de las pruebas, de las evidencias del caso y no generemos especulación. O sea, si hay una responsabilidad directa de funcionarios del gobierno anterior, pues que se demuestre esa responsabilidad directa, que esos funcionarios, si es que se trata de un delito, que los detengan, que los investiguen, y si se determina aquello, que se los sancione. Señores, procedamos con mayor transparencia y con mayor seriedad en el tratamiento de estos temas. Si es que hay funcionarios, por favor, muestren la evidencia a la opinión pública. Dejemos ya los lugares comunes. Porque yo digo, trato de matizar un poco la declaración de las autoridades el día de ayer.
Vamos a suponer que es verdad lo que dicen. Vamos a imaginarnos que es cierto lo que dicen. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? ¿Está acompañada esa declaración de una prueba o nos quedamos solamente en el lugar común? Después, señores, el presidente de la República del Ecuador es el licenciado Lenín Voltaire Moreno Garcés desde las 10 de la mañana del 24 de mayo del 2017. Estamos hablando de un gobierno que lidera la función ejecutiva de este país desde hace 27 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 27 meses y medio. Luego de 27 meses seguimos manejando el mismo discurso, responsabilizando al predecesor, responsabilizando al pasado de cosas que ocurren en el presente. O sea, comencemos a hacer un ejercicio más autocrítico de lo que está ocurriendo hoy en la República. Si hoy ocurre este hecho, señores, la primera responsabilidad es del actual gobierno, porque el Estado debe garantizar la seguridad de los ecuatorianos y en este caso de los datos personales de los ecuatorianos. El Estado. La función ejecutiva es liderada hoy por Lenín Moreno. Hoy. Durante 10 años fue liderada por Rafael Correa. Si la primera respuesta es establecer un ejercicio de autocrítica sobre la acción del actual gobierno, y si es que hay una corresponsabilidad de funcionarios del gobierno anterior, ok, mostremos las pruebas, pero seamos mucho más serios, contertulio, amigos, amigas, seamos mucho más serios en la presentación de las diferentes denuncias. O sea, yo siento que nos estamos quedando en un lugar común. ¿Y el lugar común cuál es? El establecer siempre una responsabilidad mirando el retrovisor. Digamos que es así, pero muestren las pruebas, muestren las evidencias, no nos quedemos en el lugar común. Y luego, yo comulgo plenamente con lo que algunas personas ayer manifestaron y que tú bien lo mencionaste. Varios de los personajes del actual gobierno trabajaron en el gobierno anterior durante los 10 años del gobierno anterior. Moreno, varios, uno de ellos. Varios, empezando por el propio presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el nivel de corresponsabilidad de aquellos que siendo gobierno hoy también tuvieron un papel protagónico durante la década de Rafael Correa en el poder? No, y además me parece a mí que no estás viendo o estás permanentemente viendo la paja en el ojo ajeno. Y en este caso, digo, me parece que es como una especie de tiro al pie, porque el caso GEA no fue un caso menor. Esta es de una nota de octubre del 2018. De Plan B. Según los informes de auditoría externa, GEA, que además era una empresa en la que figuraba como accionista uno de los integrantes de la mesa chica del gobierno de Moreno, el señor Eduardo Jurado, generó ingresos por 50.8 millones de dólares en el año 2017. Solo en el año 2017 los accionistas de GEA recibieron 1.9 millones de dólares en dividendos. Uno de esos accionistas era funcionario de este gobierno. En años anteriores, los dividendos a los accionistas han promediado $1 millón anuales. Uno de los principales accionistas de GEA es Eduardo Jurado, quien era entonces secretario general de la Presidencia de la República del gobierno de Moreno. Los otros accionistas mexicanos están registrados como inversión extranjera directa. Esto tiene relación directa con la dolarización, pues sus ganancias salen del país. O sea, además eran inversionistas que se llevaban el dinero del Ecuador. Caso GEA. Caso que tenía que ver además con un perjuicio no solo a la intimidad, no solo al tráfico de datos, sino un perjuicio económico. ¿Sobre esto qué se dice? ¿Sobre esto qué se habla? O sea, si vamos a empezar a ver lo que ocurría antes también. También miremos lo que ha pasado ahora. ¿No? Ya, miremos 2012, miremos 2013, miremos 2018, miremos 2019. Pero miremos la integralidad. No nos quedemos solamente en la periferia, es que ese es el problema. Nos quedamos en la periferia, nos quedamos en el lugar común, nos quedamos en responsabilizar a fulano, sultano, mengago o perecejo. Y no asumimos un ejercicio de autocrítica. Y dentro del lugar común, lo único que se menciona es, el responsable es tal, los responsables son tales y cuales, presenten las evidencias. No nos quedemos en el lugar común. Luego, si la denuncia, si supuestamente ya se conocía de este tema el 11 de septiembre, ¿por qué recién ayer aparecen las autoridades a comentarlo? Y ojo,
las autoridades del gobierno no reaccionan, digamos, desde la proactividad. No, reaccionan por la publicación. Reaccionan desde la reactividad. Ya. Puede ser una redundancia lo que acabo de decir, pero termina siendo así. La respuesta ayer del gobierno fue reactiva y no proactiva. Y fue reactiva por una publicación. Porque si no existía la publicación, seguramente no nos enterábamos de lo que estaba pasando con los datos personales. No nos enterábamos. O sea, si lo sabían desde el 11 de septiembre, ¿qué se hizo entre el 11 y el 15 de septiembre? ¿Qué se hizo entre el 11 y el 15 de septiembre? En esos 5 días. ¿Cuál fue el papel del gobierno en esos 5 días? Una vez que se enteraron de aquello. ¿Qué se investigó? ¿A quiénes se interrogó? ¿De qué manera se desarrolló justamente la indagación? ¿Qué acciones de seguridad se tomaron? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los datos que tenemos los ecuatorianos en el registro civil? El registro civil tiene los datos de absolutamente todos los ecuatorianos. Todos. Los vivos, los fallecidos. Todos. La base de datos del registro civil es la base más completa de la República. Están esos datos protegidos hoy. O el sistema del registro civil es vulnerable. Es vulnerable no al hackeo porque se ha dicho, y reitero, se ha dicho que no fueron hackeados. Si no fueron hackeados significa que alguien proporcionó esos datos. Es vulnerable porque hay acceso a esos datos. Ya. Es vulnerable porque hay acceso a esos datos. Por eso yo te citaba no solo el episodio de GEA, que es el más reciente, que además, insisto, para mí es súper delicado porque ahí hubo un perjuicio económico a los ecuatorianos, porque se les descontaba un porcentaje de sus ahorros en las cuentas corrientes y de ahorros de los bancos para el cobro de un supuesto seguro. Seguro que además, digamos, no contaba ni con su autorización escrita ni verbal. Eso es lo que desde un inicio se denunció permanentemente. Y por eso yo les mencionaba lo del caso de las firmas falsas de 2012 con Tertulio, porque ahí no eran entidades del extranjero, no eran entidades bancarias que buscaban un beneficio económico, eran organizaciones políticas que pretendían participar en las elecciones de febrero del 2013, las que traficaron con bases de datos. O sea, y esto no nos lo estamos inventando porque nosotros además hicimos las coberturas del día a día. Recordarás tú que se montó un enorme aparataje informático en el Centro de Exposiciones Quito para la verificación de las dichosas firmas. Y yo fui uno de los ciudadanos cuya firma constaba como adherente del movimiento Concertación, que para la fecha lideraban César Montúfar y Juan Carlos Solines. En mi vida se me habría ocurrido darles mi firma, pero estaba mi nombre y mi número de cédula. Entonces, esas cosas y esos episodios tampoco hay que olvidarse. Pero nos olvidamos. Pues. No hay que olvidarse. Nos olvidamos. Hay que olvidarse. Lamentablemente nos olvidamos. La opinión pública se olvida, las autoridades de los gobiernos de turno se olvidan. Se olvidan, se olvidan. Señores, realmente esto es muy grave. De verdad, es muy grave. Y yo sí, respetuosamente, planteo a las autoridades manejar esto con absoluta seriedad. Con absoluta seriedad. Si sabían desde el 11 de septiembre, como acabo de recibir un mensaje, ¿por qué recién ayer ocurre el allanamiento? Recién ayer ocurre el allanamiento sobre la vivienda de la persona que supuestamente lidera la empresa que supuestamente era la encargada de manejar estos datos o que había recibido estos datos. Insisto, ¿qué se hizo entre el 11 y el 15 de septiembre? Porque está claro lo que pasó el 16. El 16 se genera esta publicación internacional, hay una reacción del gobierno, hay varias declaraciones públicas de las autoridades del gobierno y al final de la tarde de ayer se detiene una persona. Ok, eso pasó 16. El 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, 5 días. Entre el 11 y el 15, ¿qué se hizo? ¿Cuánto avanzó la investigación? ¿O esta investigación no se iba a conocer públicamente? Si planteo yo este ejercicio de transparencia, respetuosamente lo digo. Y si es que hay una corresponsabilidad de funcionarios del anterior gobierno, ok, muestren las evidencias y díganos quiénes son los funcionarios del anterior gobierno, pero con base en una evidencia, con base en una prueba. Dejemos los lugares comunes a un lado, porque creo que es muy fácil hablar desde la generalidad. Y como yo siempre he dicho, tanto en público cuanto en privado, en lo personal, reniego de la generalización. Aquí hay que particularizar las cosas. ¿Quién o quiénes del gobierno anterior
tienen una corresponsabilidad en este tema o una responsabilidad directa. ¿Y cuál es la evidencia? Vamos a la pausa ahora mismo en la primera hora. Gracias por la interacción. Habíamos pues tenido una... Eso mismo es lo que está en duda por lo que yo te citaba Claro. hace segundos y por lo que te mencionaba el otro día. O sea, ya se vuelve tan reiterativo el famoso discurso de que la culpa es de Correa que cada vez va perdiendo valor. Cada vez tu palabra va perdiendo valor. Por eso hoy tienes un gobierno que enfrenta un momento muy difícil, muy complejo, con una credibilidad cada vez más a la baja, con funcionarios que a todo problema, toda vicisitud, le encuentran la misma respuesta. Y que gente que antes respaldaba esa tesis, desde el punto de vista político, ideológico, etcétera, porque eran contradictores y detractores del correísmo, hoy ya empiezan a cuestionar esa tesis, porque no puede ser posible que, como tú bien decías, 2 años y pico después de haber asumido el cargo, sigas echándole la culpa de absolutamente todo a tu antecesor. De Y acuerdo. si no, insisto, mirémonos en el espejo de lo que ocurre hoy en la Argentina, donde el proceso político, por permanentemente estar mirando hacia el retrovisor, le tiene al gobierno de Macri en una situación bastante difícil. Déjame actualizar rápidamente la información con Tertulio antes de la pausa. Decía que iniciamos una nueva transmisión en Facebook y ya tenemos a mucha gente conectada. Habíamos reanudado, reiniciado pues, nuestro servidor. Rápidamente, hace 2 horas la Fiscalía posteó en su cuenta Twitter: Fiscalía realizó toma de versiones de Agustín M. y William G., retenido en Esmeraldas, presidente y representante legal de la empresa Novestrat, respectivamente. Las diligencias se enmarcan en la investigación por un presunto delito de violación a la intimidad. Y hace 1 hora, Fiscalía toma versión de Agustín M. y William G., presidente y representante de la empresa Novestrat, respectivamente, en el marco de la investigación por un presunto delito de violación a la intimidad. Esto es lo que oficialmente ya comunica la Fiscalía. Yo insisto, esto ha pasado entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Una vez más, ¿qué se hizo entre el 11 y entre el 15 de septiembre? Yo creo que nos quedamos con aquello. Voy a la pausa. Gracias por la interacción de los oyentes. Gracias además por los aportes que nos generan a través de nuestras redes sociales. Al retornar, estará con nosotros Jacobo García y luego el jurista Gustavo Chiriboga en nuestros micrófonos. Volvemos.